te oí. No era el tiempo que cuando yo quería que Él me ayudara, era el tiempo de Él. Y allí dicen, el tiempo aceptable, hija, yo te oí. El tiempo aceptable, hija, yo te voy a socorrer. Yo te voy a socorrido, dice, en el tiempo aceptable, en el tiempo mío, no en el tiempo tuyo. Ayer cuando vino Dios y metió su mano donde yo estaba, a Él no le importó si yo estaba en un lodo, a Él no le importó si yo estaba en un charco. Él metió su mano y no tuvo asco de allí. Él me rescató y ahora me tiene en este lugar, dándole honra a Él. ¿Por qué? Porque solo Él pudo haber hecho esto. De ahí nadie más pudo haberse metido en mi vida. El ser humano quiere cambiar a las demás personas así como varita mágica. No, mi hermano, dice, en tiempo aceptable te he oído. En tiempo aceptable Jesucristo llegó a nuestras vidas y dijo, ahora es tiempo, hija, ahora que tú me clamas tanto, aunque nosotros éramos inconversos, pero dice, en tiempo aceptable te oí. En el tiempo perfecto de Dios, Él escuchó mi oración. Tal vez no era una oración como se la hacemos ahora, pero nosotros siempre le pedíamos. Yo me acuerdo que siempre yo rezaba, porque los católicos rezamos, no oramos, y yo siempre le pedía, y yo le decía, Señor, ayúdame. Dios mío, si tú existes, ayúdame. Yo no quiero volver a sufrir lo que yo sufrí antes. Yo quiero restaurar mi hogar. Y en tiempo aceptable, dice, Él escuchó. En tiempo aceptable, dice, he oído. Y en día de salvación te socorrí. En tiempo aceptable, Él escuchó mi clamor. Y allí era el día de salvación para mi vida. Y allí dice, el día de salvación te he socorrido. He aquí el día que Él quiso, fue un diciembre para un aniversario del 2010. Allí, dijo allí, meto mi mano. No me importa dónde esté, no me importa cómo venga, no me importa quién sea, pero allí yo voy a meter mi mano. Y allí metió su mano Él y allí me rescató, mi hermano. Y si me rescató es para traer las buenas nuevas de salvación a aquel que está en la calle perdido. Aquel que está tal vez en un hospital, aquel que está en una cárcel, es de llevarle el evangelio y decirle en tiempo aceptable. Ahora le voy a contar un pequeño testimonio para la gloria de Dios, no es para la gloria de nosotros, porque en el tiempo de Dios se da todo. Ahí está mi hermana Dinora, está mi esposo Rosalí. Mi hermana Dinora esta semana me llama y me dice, hermana, fíjese que tengo una vecina americana. Ella está bien enferma, la llevan para el hospital y solo pasa en el hospital, es una anciana, pero yo no puedo inglés. Quiero que el hermano Requeno venga a hablarle a esa señora. Ahora estábamos a las 5 de la tarde para acá. El sticker de la ven anda vencido porque ya no lo queremos arreglar, porque ya no tiene arreglos. Se nos acercaron 3 policías y nosotros orando, Señor, ciérrale los ojos, que no miren el sticker, que no lo miren. Se pasaron los 3 policías, no nos vieron, ya tiene 3 días de andar con su sticker vencido y me dice, vamos a hacer algo para mi hermana Dinora. Ella nos ha dicho que vayamos donde esta señora, vamos a ir. Le vamos a tocar la puerta y vamos a ir. Ahora fuimos, hermanos, para la gloria de Dios. Toda la honra y la gloria es de Él, porque a Él se la lleva toda, nosotros no somos nada. Nos vamos para donde mi hermana Dinora. Le tocamos la puerta al americano, dice el americano, lo siento, no pueden entrar porque aquí tiene permiso solo una enfermera que viene a ver a la mamá de él. Y le enseña la Biblia a él y le dice, venimos a predicarle a tu madre. Y nos hace pasar el Señor. Y empieza mi esposo a predicarle la palabra a la señora. Y la señora, hermanos, no hablaba la señora. Y le dice Rosalí, le decimos nosotros con la hermana Dinora, dígale que si ella acepta a Jesucristo, que la toque con la mano, sí o no. Y le dice él, tócame, apriétame mi mano si tú quieres aceptar a Jesucristo. Le agarra su mano y le aprieta a la señora la mano de que quería aceptar a Jesucristo. Viene mi esposo y empezamos a orar por ella. Y cuando nosotros llegamos, ella no hablaba, hermanos. Y cuando él le dice que repitiera como ella pudiera, que le apretara la mano cada vez que él hablara la confesión de fe, ella empezó a hablar y ella empezó a decir lo que él decía. ¿Por qué? Porque dice, en tiempo aceptable te oí. Ella necesitaba que llegara alguien a hablarle. Ella necesitaba que un ángel fuera mandado por Dios, porque está en el Señor en silla de ruedas, tiene su máquina de oxígeno. Es una señora que no hablaba, pero cuando él
le dijo que repitiera, ella empezó a hablar. ¿Por qué? Porque era un propósito de Dios, porque ya Dios estaba en el asunto, porque la palabra a mí me dice que en los días postreros dice que el mudo va a hablar, dice que el cojo va a saltar de alegría. Ella empezó a repetir lo que él decía. Y ella dice que sintió como un calor en sus brazos cuando nosotros estábamos orando por ella. Ella se quedó alegre. ¿Por qué? Porque era un propósito de Dios que nosotros fuéramos a ese lugar. Si el Señor nos ha mandado es porque nos ha mandado a predicar su palabra. A veces estamos atascados solo en el mismo lugar y miramos al enfermo, miramos a cualquiera que necesite de afuera y no lo hacemos. Tal vez porque nosotros con el idioma que nosotros no podemos. Pero tú, mi amigo, mi hermano, que sabes inglés o algún otro idioma, predícale a aquel que está afuera. No importa, sea moreno, sea gringo, sea como sea, predícale la palabra. Porque Dios es quien se glorifica. En tiempo aceptable, dice que oí, en tiempo aceptable llegó la palabra donde esa anciana que se llama, la anciana se llama, ¿cómo se llama? María se llama la señora. En tiempo aceptable le llegó la salvación a su casa. Esa señora se miraba contenta, esa señora se puso a platicar con nosotros y después que ella no hablaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien hace el trabajo. Nosotros solo somos siervos que Dios ha escogido. En tiempo aceptable le llegó la palabra a esta señora, dice, y aquí ahora el tiempo aceptable, es aquí ahora el día de salvación. Ahora le llegó el día de salvación a esa señora americana, mis hermanos. Pero tenemos nosotros que tener paciencia con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, porque no es en el tiempo de Dios, es en el tiempo, no es en el tiempo de nosotros, sino que es en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios es donde Dios se va a glorificar. Como podemos ver en Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El Dios de Abraham, dice, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, dice, entregasteis y negasteis. Eso fue en un tiempo cuando anduvo aquí Jesucristo, que lo entregaron y lo negaste, dice. Aún está en pie, mis hermanos, aún nosotros todavía lo negamos. Con nuestros hechos allá afuera a veces lo negamos. Aquí somos una cosita, pero allá afuera somos otra. Aquí aparentamos ser buenos cristianos, pero allá afuera, saben que hace como 4 semanas tuve un sueño. En el sueño yo estaba platicando con un anciano y el anciano me enseñaba una cámara grande. Y me decía el anciano, mira esta cámara, con esta cámara grabo adentro de la iglesia y tomo fotos. Y con esta cámara grabo fuera de la iglesia y tomo fotos. Pero me da tristeza, me decía el anciano, que adentro de la iglesia son una cosa y afuera de la iglesia son otra cosa. Esta cámara yo la ando adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Era un anciano que platicaba conmigo en un sueño. ¿Y saben por qué yo creo que es de Dios el sueño? Porque era un anciano. En Apocalipsis dice que los ancianos están diciendo santo, santo, santo. Y por eso yo creo que era un anciano, era de parte de Dios el sueño. En donde él decía que le daba tristeza cómo miraba él, que aquí éramos una cosa y allá afuera éramos otra cosa. Si en los tiempos de antes dice que entregaste y negaste delante de Pilato a Jesucristo, todavía, mi hermano, todavía a veces lo negamos. Lo negamos con nuestros hechos, en el trabajo, en la escuela a veces lo negamos. Con nuestra vestimenta, con nuestros hechos, con nuestro hablar, a veces lo negamos allá afuera. Así como nosotros nos tenemos que portar adentro, tenemos que ser afuera. Testificar de que Cristo nos cambió. Amén. Testificar que Cristo nos transformó. Amén. Testificar de lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Para qué? Para que el converso que esté afuera vea el ejemplo en nosotros. Amén. Pero si nosotros aquí somos unos y allá afuera somos otros, entonces ¿cómo el inconverso se va a dar cuenta que Dios ha transformado nuestra vida? Amén. Si aquí venimos con faldas largas, con jaques largas, pero afuera andamos enseñando los brazos, las mujeres,
con sus escotes todos deshonestos, cómo el inconverso se va a dar cuenta que Dios ha hecho algo en nosotros. Las jovencitas en la escuela marcándose con licra, cómo nosotros vamos a testificar y vamos a poder decir, miren Dios lo que ha hecho con ella, si no se ha visto un cambio. Tiene que ver un cambio, un convertimiento, no solo arrepentimiento, porque arrepentidos hay muchos allá afuera, pero no convertidos. Arrepentidos vienen todos a llorar al altar, pero allá afuera, ¿qué? Allá afuera lo niegan. No es así, mi hermano, tenemos que estar siempre glorificándolo a Él y que Dios sea transformando nuestra vida. En Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué palabra, mi hermano. Es una palabra que llega al corazón de cada uno de nosotros. Saber todo lo que Él sufrió por usted y por mí, y a veces qué es lo que nosotros hacemos por Él. A veces agarramos un privilegio de mala gana. A veces venimos a la iglesia arrastrando los pies porque no queremos seguir. Porque hoy con el verano todo el mundo se quiere ir para la playa, todos se quieren ir para los lagos. ¿Pero qué? ¿Cuál fue el precio que nosotros estamos dando por Él? Miren todo lo que Él sufrió, despreciado y desechado. Ahora a usted le hacen una mala cara y usted ya no quiere venir. Ahora usted ya no lo saludan y usted no quiere venir. Él fue despreciado. Él fue despreciado y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que venía después. Que Él iba a sufrir. A Él lo iban a despreciado y desechado entre los hombres. Varón, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos en él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora nosotros en estos tiempos no los pueden despreciar porque ya no queremos seguir. A Jesucristo lo despreciaron y aún así a veces lo seguimos despreciando. A veces no queremos seguir por cualquier prueba, por cualquier enfermedad, ya no queremos seguir, y Él siguió llevando la carga, siguió llevando la cruz, y Él sabía lo que venía después. Él sabía lo que iba a pasar en Él. Le clavaron los clavos, le pusieron esa corona por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. No fue fácil, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente, dice, Él llevó todas nuestras enfermedades. Y a veces nosotros, nuestros hijos se nos enferman y ahí vamos corriendo al hospital. No creemos en esta palabra porque somos mujeres y hombres de poca fe. No creemos de que Él dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga nosotros fuimos curados. Él llevó todas nuestras enfermedades. Él por su llaga nosotros somos sanados, y a veces esa palabra la miramos por vana, que no la creemos. Hay cualquier cosa nos pasa y vamos corriendo, ahí estamos llorando, ahí que nuestros hijos se nos enferman. Agarremos rodillón y pongámonos de rodillas y clamémosle a Dios Todopoderoso que Él va a sanar las enfermedades. Él siempre sana al enfermo. Nosotros es que no tenemos fe a veces. La fe es la que nos falta a nosotros a veces. Pero tenemos que ser nosotros llenos de fe, porque van a venir tiempos, mis hermanos, en donde esa fe tiene que ir creciendo día con día, porque tiempos difíciles nos esperan. Dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, deje el impío su camino, dice. El impío tiene que dejar su camino, mi hermano, porque cosas feas hay en él. En Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad,
que no puede estarse quieto y